¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Quedó claro que el COVID-19 no es una simple enfermedad respiratoria, provocando daño severo a múltiples órganos y sistemas, incluido el cerebro, causando así secuelas neurológicas. De este importante tema nos habla el equipo de neurología del ICS a continuación. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las manifestaciones neurológicas de la infección por COVID-19. Tenemos que saber que la infección por COVID-19 es producido por el coronavirus, que forma parte de una familia de los beta coronavirus que ha azotado desde hace bastantes años a la población en diferentes pandemias. Para todos es sabido, pues actualmente estamos cursando la tercera pandemia por la tercera cepa o la tercera clase de coronavirus. La primera fue el MERS, la segunda fue el SARS-CoV-1 y esta tercera es SARS-CoV-2 desde diciembre de 2019, cuando en Wuhan, China, se aisló el primer caso. Tenemos que saber que este es uno de los más grandes desafíos que ha enfrentado la humanidad, debido a que sobre la marcha se ha tenido que acoplar hacia esta enfermedad y los conocimientos se han ido adquiriendo conforme pasa la misma. Más allá de todos los avances que han habido en las diferentes ramas de la medicina, entiéndase cuidado crítico, infectología, el área de neurología no es una rama que ha sido ajena a ello, debido a que se han manifestado diferentes características que afectan todo el neuroeje, es decir, desde la cabeza hasta el nervio periférico, que pueden presentarse tanto durante la infección, es decir, un proceso parainfeccioso, o después de la infección. Una de las principales manifestaciones que probablemente muchos de ustedes hayan experimentado o a quienes les ha dado la infección es las alteraciones en la percepción tanto de los sabores como de los olores. Tenemos que saber que más o menos del 60 al 80% de los pacientes van a debutar con hiposmia o anosmia. Cuando hablamos de hiposmia o anosmia, estamos indicando que hay una disminución en la capacidad del sentido del olfato para obviamente percibir los olores y, asociado a eso, percibir los sabores. Al inicio, cuando se detectaron estos casos, lo que se indicaba era de que eran las células del bulbo olfatorio, que es en donde nace un nervio craneal que se llama nervio olfatorio, la puerta de entrada para que el virus llegara al sistema nervioso central, entiéndase al cerebro como tal. Sin embargo, ahora se sabe que la causa por la cual las personas experimentan una disminución o una alteración en el sentido del olfato es secundario a que hay unas células de sostén que están a la par del origen de las células del nervio olfatorio, que se inflaman, se podría decir, y eso hace que la función normal se vea comprometida. Asociado a eso ha habido una disminución o una alteración en la percepción de los gustos. Como bien dicen, uno percibe los sabores con los olores, entonces ambas van de la mano. En gran mayoría de los pacientes, entiéndase hasta el 75%, el sentido del olfato y del gusto se recupera en un periodo de 1 a 2 meses. Sin embargo, aún hay reportes de casos en los cuales los pacientes pasan 4, 5 o incluso 6 meses con las alteraciones en la percepción del olfato y del gusto. Sin embargo, tienen que saber de que esta, si bien es una manifestación común e incluso en algunos pacientes la única manifestación de infección por COVID, la misma se supone tiene que ir resolviendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, no es únicamente esta la manifestación, si bien esta es la más importante, existen otras que afectan todo lo que es el neuroeje. Pues debemos de reconocer que el COVID persistente o crónico pues es real y existe, y que básicamente hay síntomas que van a extenderse más allá de 6 semanas. Eso pues hasta hoy por hoy no hay todavía evidencia de estudios de cuánto tiempo o hasta cuánto esto finaliza. Pues es posible que sean 6 meses, es lo que se tiene hasta ahorita, pero hay datos de pacientes que se extienden pues más allá de los 6 meses. Esto pues nos va a generar también, si hablamos de cerebro, nos va a generar algo que le llamamos niebla mental o fatiga mental, y muchas veces está asociado a un síndrome de fatiga crónica generalizado. Esto debido a que principalmente la percepción de cansancio, el cómo nosotros sentimos el día a día, se vuelve más pesado o más cansado debido a un desgaste que existe por la inflamación crónica a la que nuestro cerebro se expuso por el virus. Todo esto definitivamente va a crear cambios en nuestros estilos de vida,
va a crear cambio en el rendimiento laboral, en el rendimiento académico e inclusive en nuestra vida interpersonal junto con nuestra familia. Por lo tanto, es importante que sigamos cuidándonos para prevenir esta infección, que a pesar de que la vacunación es la primera medida de prevención, todavía con vacunación hay infección activa y secuelas neurológicas a largo plazo, incluyendo, como les comentaba, la fatiga mental, que se asocia a fatiga física y que, si bien es cierto, puede ser hasta 6 meses, hay pacientes que han demostrado que se extiende más todavía. Entre otras secuelas comunes que se dan en el transcurso de la infección está el dolor de cabeza, está la fiebre y, ya pasando a hablar de algunas secuelas que se pueden dar después, está la encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? Podemos definirla como aquella alteración global del cerebro que va a ser transitoria, y esto se va a manifestar como una alteración del estado de la conciencia. Puede presentar otras manifestaciones como fiebre, alteraciones de la conducta, problemas neuropsiquiátricos en el curso de la enfermedad. Esto es más común en aquellos pacientes adultos mayores y que van a tener otras comorbilidades como por ejemplo diabetes o hipertensión. Otra de las secuelas del COVID, que es menos frecuente pero no menos importante, es la mielitis. Vamos a definir a la mielitis como aquella inflamación de alguna parte o de algún segmento de nuestra médula espinal. ¿Qué problemas nos puede dar esto? Una mielitis nos puede dar pérdida de la fuerza muscular, nos puede dar alteraciones en la sensibilidad, ya sea en brazos, en piernas o en las 4 extremidades, y en muchas ocasiones también puede haber alteración de nuestra vejiga, lo que va a producir problemas a la hora de ir a orinar. Algunos pacientes también pueden tener problemas para defecar, producto de la misma inflamación de la médula espinal. Y la tercera complicación es la miositis. La miositis es aquella inflamación de los músculos. Puede ser generalizada, abarcando varios grupos de músculos, y los pacientes pueden presentar debilidad muscular, fatiga y dolor. El COVID no es un juego, es una enfermedad que puede dar manifestaciones de todos nuestros sistemas y es responsabilidad de todos nosotros combatirla. Entonces, actualmente en el Instituto Guatemalteco pues estamos 24 horas al día, los 7 días a la semana, dispuestos a atenderlos, y si tienen alguna manifestación de los problemas anteriormente mencionados, no duden en consultar a los servicios de salud. Recordemos que la lucha contra el COVID es responsabilidad de todos y aún no ha terminado. Necesitamos que nos ayudes a cuidarte. ¿Cómo podemos luchar todos contra el COVID? No debemos bajar la guardia. Recordemos el lavado de manos, el distanciamiento social, el adecuado uso de las mascarillas en lugares cerrados, y ante el más mínimo síntoma, no dudes en consultar a los servicios de salud que te ofrece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde se te puede realizar el hisopado, así como brindarte la atención médica necesaria. El virus del COVID-19 sigue afectando a muchas personas. La prevención es la mejor medicina. Use correctamente la mascarilla, lávese las manos constantemente con agua y jabón, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, use alcohol en gel, evite las aglomeraciones. Estar vacunado lo libra de síntomas severos, pero no de contagiarse y de contagiar a otras personas. Protegiéndose usted, protege a su familia. Aunque esté vacunado, sígase cuidando. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Ahora, en Noticias X, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social inicia la atención médica a pacientes contra el COVID-19 en la unidad modular de la Zona 11.
día de hoy estamos materializando un sueño institucional, que es prácticamente la inauguración de estas instalaciones, totalmente equipadas con un equipamiento hospitalario de punta, con tecnología de primera mano. Este es un hospital de 216 camas, equipado las 216 camas para manejo de pacientes de intensivo. Les comento que este hospital va a ser de referencia y vamos a cerrar todas las áreas de COVID que tenemos en los diferentes hospitales para que puedan funcionar normalmente en el programa. Estamos inaugurando prácticamente lo que es el MEDIX, que es el expediente médico electrónico sin papel. Hoy en día todo está en una tablet, tienen acceso a él y desde allí se hacen todas las recetas, las unidosis, lo que tenga que hacerse directamente hacia las bodegas de Sibofa, el sistema Sibofa, que es el sistema de bodegas y farmacia, para poder despacharle y administrarle las dosis a los pacientes de una forma controlada. El representante suplente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala toma posesión ante la Junta Directiva del ICS. Nuestro propósito fundamental es venir a contribuir en la mejora de la gestión en relación al proceso que tiene el Instituto con la salud y el bienestar de la población de todos sus afiliados. En mi caso, pues siendo miembro titular de la Junta Monetaria representando a la Universidad de San Carlos, pues venimos con ese afán de venir a contribuir en lo mejor posible en todo el proceso administrativo y de gestión para que pues todo el proceso marche de la mejor manera, con la debida transparencia que corresponde. Vengo a dar lo mejor de mi persona, soy contador público y auditor y ejerzo mi profesión desde hace alrededor de 20 años en un despacho de firma de auditores y abogados. En el reportaje de la semana, el doctor Carlos Herrera nos comenta sobre la prevención ante el peligro de una trombosis profunda y los servicios que pone a su disposición el Seguro Social. Mi nombre es Carlos Fernando Herrera Nájera, soy el jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital General de Enfermedad Común del ICS Zona 9. El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre trombosis venosa profunda. Este es un tema del cual es más frecuente de lo que podemos llegar a pensar y que en su mayoría lo pueden padecer más las mujeres que los hombres. Sin embargo, es una patología de que presentan ambos sexos. Las causas son múltiples, inclusive desde pacientes o personas que trabajan mucho tiempo sentados o mucho tiempo, por ejemplo, parados, aquellas personas que padecen, digamos, que están 3-4 horas sentados continuamente, que son sedentarias, que no hacen ningún tipo de ejercicios, en algunas ocasiones inclusive pueden ser medicamentos o tratamientos hormonales, como tratamientos anticonceptivos, entre otras causas. Es importante mencionar que alrededor del 70% no logramos determinar la causa. Pero lo bueno de ello es que cual sea la causa, el tratamiento va a ser el mismo en cual sea la patología o la causa de origen. Entre las manifestaciones clínicas que se pueden presentar son personas que están completamente sanas y luego empiezan a sentir un dolor tipo agudo, sobre todo a nivel de la pantorrilla, sobre todo al caminar o al subir una grada. Además de eso, podemos empezar a ver que se empieza a inflamar o lo que se conoce como edema de la pierna afectada. Podemos tener dos regiones, una por debajo de la rodilla y la otra es por arriba de la rodilla. Cuando es por debajo de la rodilla, la sintomatología a veces puede ser silenciosa y no presentarse mayores síntomas o inclusive no presentar ninguna manifestación.
pero cuando es arriba de la rodilla, obviamente por ser una vena de mayor calibre a ese nivel, sí las manifestaciones se van a presentar en arriba del 95%. Se ha caracterizado o se ha mencionado que esta patología es realmente por personas de 40 años para arriba, pero cada vez hemos visto también pacientes de 20, 25 años, es decir, ya no es un rango de edad tan manifestado, que se manifieste tanto como era antes, sino pueden padecer personas de adultos mayores como, repito, personas sumamente jóvenes. Al padecer cualquiera de las molestias que nosotros acabamos de mencionar o creer que puede estar cursando una patología, una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, es importante que acude inmediatamente a su médico, a la periférica, a la emergencia, debido que en el Seguro Social contamos con el personal adecuado para la atención de este tipo de patología, con los exámenes de punta para poder hacer el diagnóstico y, sobre todo lo más importante, con el tratamiento médico para poderlo resolver. Sí contamos con toda esta gama para poder tratar la enfermedad según sea el sitio donde les menciono. En realidad, pues lo importante de ello es que sí debemos de prevenir, sobre todo, la trombosis venosa profunda, más que obviamente presentar las manifestaciones. ¿Y cómo se previenen? Pues como les decía al inicio, los pacientes que son sedentarios, recomendamos que deben de hacer ejercicio todos los días. Los mejores ejercicios para el problema de las venas y evitar trombosis son caminar, bicicleta, nadar. Entonces lo importante es, digamos, por ejemplo, salir a caminar 10, 15 minutos diarios con la mentalidad que cada vez debo de ir aumentando mi tiempo en hacer ejercicio. Segundo, pacientes que padecen o personas que trabajan, como mencionaba, tienen un trabajo muy sedentario o aquellas personas que manejan largas distancias sin descanso, sí es importante que utilicen las medias de compresión, en las cuales pues también obviamente a nivel del Seguro Social se encuentran con ellas. Hay diferentes medidas y diferentes presiones según sea la causa. Esto es importante para poder nosotros realmente evitar lo que es la trombosis venosa profunda. Y finalmente, pues mencionarles que nosotros tenemos, como les digo, toda la capacidad de poderlos atender desde la llegada a la emergencia, hacerles su estudio ultrasonográfico si es necesario y pues manejarlos con su tratamiento médico, que son lo que conocemos como anticoagulantes, de los cuales nosotros hoy por hoy pues tenemos los anticoagulantes de punta o los que hoy recomiendan todas las guías de manejo a nivel mundial. El Seguro Social los cuenta para darles un mejor tratamiento y por supuesto una mejor calidad de vida. Termine sus problemas y sigue disfrutando la vida. Lo dices porque tú no eres el de los problemas. Eso no son problemas. Cuando era niño siempre pensé que al crecer la vida sería más sencilla, pero pronto llegan las responsabilidades. Tuve que estudiar, elegir una carrera de diversificado y universitaria y como muchos, me tocó estudiar y trabajar al mismo tiempo para pagar mi profesión. Con el transcurso del tiempo comprendí la importancia de estar afiliado a la cobertura en salud y contar con una pensión en mi vejez a través del Seguro Social. Es indispensable que tú, al igual que yo, te comprometas a resguardar tu presente y futuro. Y eso es solo el inicio de una vida de soltero. Y eso me ha hecho pensar en lo que aún me falta por vivir.
Vi pasar toda mi vida y... definitivamente, quiero a Lix en mi vida. Hermana, te recomiendo que desde que empeces a trabajar, te afilies a Lix, que te servirá para toda la vida. Tienes razón, yo también quiero a Lix en mi vida. En nuestra sección de especiales, la licenciada Claudia Guzmán nos habla sobre las condiciones para optar al riesgo de maternidad. El subsidio por maternidad es la prestación económica que el ICS le brinda a todas las mujeres trabajadoras afiliadas al Seguro Social y que se recibe durante el periodo de preparto y posparto. El otorgamiento de este beneficio está regulado en el Acuerdo 468 de Junta Directiva. Las condiciones para optar al riesgo de maternidad son ser afiliada activa. Segundo, si la trabajadora fue afiliada al Seguro Social antes del 5 de agosto del año 2005, debe contar con 3 meses de contribuciones durante los últimos 6 meses de suspensión antes de su inicio de su reposo prenatal. O si la trabajadora fue afiliada después del 5 de agosto del año 2005, debe contar con 4 meses de contribución. Y debe cumplir con la suspensión del médico tratante. Cuando la afiliada inscrita por el riesgo de maternidad recibe su suspensión por el periodo de preparto y posparto, esto significa que son 30 días previos y 54 días después del parto, haciendo un total de 84 días de suspensión. Sus aportes le dan cobertura completa a cualquiera de los riesgos establecidos según la normativa, no solo en salud, sino también en beneficio económico, así como asistencia médica para el niño hasta los 7 años. Por todo eso y más, el mejor seguro es el Seguro Social. A continuación, la doctora María Belén Andrino nos amplía la información sobre este interesante tema. Mucho gusto, yo soy la doctora María Belén Andrino, residente 2 de Medicina Interna de aquí del Hospital General de Enfermedades ICS Zona 9, y el día de hoy les voy a hablar sobre las alergias. Bueno, primero que nada, las alergias nos van a aparecer cuando nuestro sistema inmunitario va a reaccionar ante cualquier alergeno, ¿verdad? Y normalmente este no va a provocar reacción en otras personas. Puede ir desde una simple irritación hasta una anafilaxia. ¿Qué nos pueden causar las alergias? Pues pueden ser múltiples causas, entre alergenos, por ejemplo, aéreos, que pueden ser polvo, ácaros, caspa de mascotas, o bien puede ser algún tipo de alimento como el maní, frutos secos, que es lo más frecuente, o la ingesta de un nuevo medicamento que nos provoque algún tipo de alergia y que no nos había provocado este tipo de sintomatología. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de alergias? Pues primero que nada es evitar nuevamente el contacto con este tipo de alergenos, o bien nosotros llevar nuestro récord escrito, que esto también nos va a ayudar con nuestro médico cuando vayamos a consultar con ellos para identificar la causa de estas alergias. ¿Qué síntomas podemos presentar con las alergias? Pues esto va a depender según la sustancia que nosotros vamos a tener contacto, o bien también el área que vamos a tener afectada. Por ejemplo, si tenemos una afección a nivel del sistema respiratorio superior, la vía aérea superior, vamos a presentar estornudos, picazón a nivel del paladar, la nariz, enrojecimiento de los ojos, o bien llorazón de los ojos, ¿verdad? Que eso también nos puede presentar como una conjuntivitis alérgica, o bien si ingerimos un nuevo medicamento nos puede aparecer como ronchas o urticaria o picazón en nuestra área del cuerpo. ¿Cuándo debemos nosotros consultar con nuestra unidad periférica o nuestro médico particular? Pues tenemos que presentarnos con ellos cuando hemos visto que, a pesar de que hemos ingerido medicamentos de venta libre y no mejoran los síntomas, o bien si nosotros ingerimos un nuevo medicamento y tuvimos la aparición de toda esta sintomatología anterior. Los accidentes en moto continúan día a día, causando serios daños en la integridad de sus pilotos y en algunos casos enlutando familias. Mi
nombre es Denis Alejandro. Estoy en el hospital de rehabilitación porque tuve un accidente en moto, sin casco. Tengo un trauma cráneoencefálico. Aquí en el hospital de rehabilitación recibo terapia del habla, del gimnasia. También recibo variedad de terapias para poder volver a caminar, continuar con lo mismo que era antes. Denis, de 24 años, está en el Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debido a las secuelas de un trauma craneoencefálico sufrido por un accidente en motocicleta. Actualmente está con nosotros con un tratamiento integral y en conjunto por los médicos de Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, así como también el seguimiento oportuno de psicología, trabajo social y el taller de órtesis y prótesis según sea indicado. El objetivo con Denis es buscar mejorar la funcionalidad y potenciar las capacidades que se tienen para tener la mejor calidad de vida que sea posible. Supera las secuelas del COVID-19. Evita la fatiga. Administra tu tiempo para completar tus actividades. Si no presentas mejoría, acude al médico. Supera las secuelas del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Amigos, hemos llegado al final de esta edición, pero antes de despedirnos, queremos pedirles que sean responsables en el cumplimiento de las medidas de prevención y contención contra el COVID-19, como lo es el uso correcto de la mascarilla, lavado constante de manos, la utilización de alcohol en gel y el distanciamiento social. Somos XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Hasta la próxima.